¿Por qué arruinas justo aquello que más amas? ¿Por qué saboteas lo que más deseas proteger? Schopenhauer no lo justificó, lo explicó. Lo que para muchos es una tragedia inexplicable, para él era la consecuencia inevitable de una voluntad ciega, que nos arrastra al sufrimiento incluso cuando creemos estar amando. Este video no es un consuelo, es un espejo. Si te atreves a mirar, descubrirás el motivo oscuro por el cual destruyes lo que amas una y otra vez, sin entender por qué. Bienvenido al pensamiento brutal de Arthur Schopenhauer. Desde los primeros momentos de nuestra existencia, la voluntad nos arrastra. No es una elección consciente, no es una decisión racional. Es una fuerza ciega, impulsiva, brutal. Arthur Schopenhauer no veía al ser humano como un ente libre, sino como una manifestación más de una voluntad irracional que se expresa en todo lo que vive. Esta voluntad es deseo, impulso, hambre perpetua, y el amor, ese sentimiento glorificado por la cultura, por la poesía y por la religión, no es más que una máscara que cubre esa voluntad salvaje. Cuando amamos, no amamos con libertad, no amamos desde la razón, amamos porque somos empujados a ello por algo más profundo, más primitivo, más desesperado. Esa voluntad que nos posee no busca la felicidad, busca perpetuarse, expandirse, replicarse. El amor es su instrumento más refinado. Nos hace creer que estamos buscando la plenitud, cuando en realidad solo estamos obedeciendo un mandato antiguo que ni siquiera comprendemos. Schopenhauer lo dejó claro: cuanto más amamos, más sufrimos, porque cuanto más deseamos, más esclavos somos. El deseo, para él, es una forma de dolor, un vacío que clama ser llenado, pero que nunca se satisface del todo. Cuando logramos lo que queremos, la voluntad nos lanza hacia otro deseo, y luego otro, y luego otro. Un ciclo sin fin. Y el amor, lejos de ser una excepción, es quizás el mejor ejemplo de este proceso. Amamos y sufrimos porque queremos poseer. Queremos que el otro nos pertenezca, que se convierta en una extensión de nuestro yo. Pero esa apropiación es imposible. Nadie puede ser propiedad de otro. Y en esa imposibilidad nace la angustia. Queremos controlar lo incontrolable, detener lo inevitable. Queremos que el otro nunca cambie, nunca nos abandone, nunca deje de amarnos. Pero el amor humano no puede ofrecer garantías. Está sujeto a la impermanencia, a la mutabilidad, al desgaste del tiempo. La voluntad entonces convierte el amor en una trampa. Primero, nos seduce con la promesa de felicidad. Luego, nos mantiene cautivos con el miedo a perderla. Finalmente, nos castiga con la pérdida, los celos, la traición, el desencanto. Y aún así, volvemos a amar, volvemos a caer, porque no es nuestra libertad la que habla, es la voluntad que nos empuja sin piedad hacia el sufrimiento disfrazado de pasión. Este capítulo es una exploración de ese proceso, una mirada honesta y dolorosa sobre cómo la voluntad, según Schopenhauer, se manifiesta en el acto de amar. Veremos cómo el amor, lejos de ser una bendición, puede convertirse en una condena, y cómo quizás la única salida no sea amar mejor, sino comprender mejor. Comprender qué fuerza nos domina, qué ley secreta rige nuestros afectos y qué significa realmente amar cuando se es esclavo de la voluntad, porque al final, la verdadera tragedia no es amar y sufrir. La verdadera tragedia es no saber por qué sufrimos tanto por lo que más creemos amar. El amor romántico, en su forma más exaltada, ha sido idealizado como el clímax de la existencia humana. Desde la infancia, se nos enseña que encontrar a la persona correcta será la solución a nuestro vacío, a nuestra soledad, a nuestra búsqueda de sentido. Sin embargo, Arthur Schopenhauer veía en ese ideal algo profundamente engañoso. Para él,
El amor romántico era un artificio de la voluntad, una ilusión diseñada no para liberarnos, sino para esclavizarnos aún más. Esa promesa de completitud, de fusión perfecta entre dos almas, es solo una imagen proyectada por nuestra carencia interna. La voluntad, en su afán de perpetuación, crea el espejismo del amor como un mecanismo para reproducirse. No hay magia en el proceso, solo una necesidad biológica vestida de poesía, una trampa adornada con flores y promesas eternas. El problema no es amar, sino creer que el amor romántico es un refugio contra el sufrimiento. La verdad es que muchas veces es su origen. Lo que comienza como euforia, como éxtasis emocional, pronto se convierte en apego, en miedo, en dependencia. Y en esa transformación, la voluntad sigue operando, alimentándose del conflicto, del deseo insatisfecho, de la necesidad del otro como una droga. La cultura esto ha ayudado a mantener viva esta ilusión. La literatura, el cine, la música, todos nos han vendido una idea distorsionada del amor. Una idea que promete redención, pero entrega cadenas. Una idea que se disfraza de destino, cuando en realidad es programación. Schopenhauer comprendía esto con una lucidez casi dolorosa. Cuanto más creemos en el amor romántico, más vulnerables somos al sufrimiento que genera. Este capítulo se adentra en esa ilusión, desenmascara el mito del amor perfecto y revela cómo la voluntad utiliza nuestras emociones más nobles para perpetuar su ciclo infinito de deseo, frustración y dolor. Porque mientras creamos que el amor es la respuesta, seguiremos cayendo en la misma trampa una y otra vez. El deseo, para Arthur Schopenhauer, es la raíz de todo sufrimiento. No hay alegría pura en el deseo satisfecho, solo un breve alivio seguido de una nueva necesidad. Este ciclo interminable nos convierte en prisioneros de una voluntad que nunca descansa. No deseamos porque lo necesitamos racionalmente, sino porque somos impulsados por una fuerza irracional que usa nuestra mente como intermediario. Esa fuerza no busca nuestra paz interior, busca perpetuarse, y el deseo es su herramienta. Cuanto más deseamos, más nos encadenamos. Cuanto más creemos que lo que deseamos nos hará felices, más nos alejamos de la verdadera libertad. Schopenhauer lo sabía. El deseo es sufrimiento en potencia, pero hay una forma más oscura en la que el deseo se manifiesta: el autosabotaje. Cuando una persona destruye lo que más quería, lo que más anhelaba, no lo hace por maldad. Lo hace porque en su interior hay una tensión entre lo que cree desear y lo que teme obtener. El deseo y el miedo se entrelazan. El miedo a perder lo que se consigue. El miedo a no estar a la altura. El miedo a que después de obtenerlo, el vacío siga allí. Esta es la cárcel del deseo. Una prisión construida por la voluntad y adornada por la ilusión de la elección. En el fondo, no elegimos desear. Somos deseados por la voluntad. Somos sus instrumentos. Y mientras sigamos obedeciendo sus impulsos, seguiremos saboteando todo lo que podría habernos dado una falsa sensación de plenitud. Este capítulo examina cómo el deseo nos domina, cómo se convierte en una cárcel interna y cómo da origen al autosabotaje que tanto daño nos causa sin que podamos explicarlo con claridad. Porque no es falta de amor, ni falta de esfuerzo, ni incapacidad emocional. Es el deseo que nos posee y el miedo que le sigue como sombra. El amor no es puro, no es luz sin sombra. Arthur Schopenhauer entendía que donde hay amor intenso, también habita el germen del odio. Esta afirmación, que puede parecer chocante, es profundamente humana. El amor y el odio no son opuestos absolutos, son extremos del mismo movimiento de la voluntad, una misma fuerza que, al no encontrar satisfacción plena, puede volverse contra aquello que más anhela.
En la experiencia amorosa hay deseo, pero también temor. Hay entrega, pero también exigencia. Queremos al otro, pero también queremos que el otro nos quiera en los términos que nos calman el alma. Cuando eso no ocurre, cuando sentimos que el amor no es correspondido en la medida exacta de nuestra fantasía, nace la frustración, y esa frustración es la antesala del rencor. La voluntad, al no verse satisfecha, transforma el deseo en ira, y esa ira encuentra su objetivo en el ser amado. No odiamos porque dejamos de amar. Odiamos porque el amor no fue como esperábamos, porque el otro no fue lo que queríamos que fuera, porque el reflejo de nosotros mismos en el otro se quebró. Y así, la ternura se convierte en desprecio, la necesidad en resentimiento y el deseo en castigo. Schopenhauer observó este fenómeno en la vida cotidiana. Parejas que se amaban con intensidad y que tras una decepción se odiaban con una furia igual o mayor. No es contradicción, es la voluntad frustrada expresándose con violencia. El amor entonces no es solo un vínculo de afecto, es también un campo de batalla donde el yo se proyecta, se aferra y al verse herido, reacciona con la misma intensidad con que alguna vez amó. Este capítulo explora esa dualidad, revela cómo el odio puede nacer del amor más profundo y cómo la voluntad humana es incapaz de sostener una emoción sin su sombra, porque amar no es un acto puro, es un acto humano, y lo humano, como enseñó Schopenhauer, está condenado a la contradicción. Schopenhauer no ofrecía una solución optimista. Su filosofía no prometía felicidad, ni amor duradero, ni realización personal. Lo que proponía era una comprensión radical de la existencia y una única vía de escape, la renuncia a la voluntad. Para él, solo cuando el individuo deja de desear, cuando deja de perseguir, cuando cesa el impulso de poseer y controlar, puede liberarse del sufrimiento. Esta renuncia no es indiferencia, es conciencia. Es entender que todo lo que deseamos nos ata, que todo lo que queremos conservar nos condena a perderlo. Deseo está destinado a destruir o a ser destruido. Renunciar no es huir del mundo, es atravesarlo con los ojos abiertos, es decirle no a la voluntad que grita dentro de nosotros y que nos empuja una y otra vez hacia el mismo abismo.